Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando en esta hora. Una vez más le damos la bienvenida a este precioso programa. Soy el misionero evangelista Alfredo Castillo y estamos aquí siempre predicando la palabra de Dios, llevando siempre un mensaje de esperanza a aquellos que andan confundidos, aquellos que andan perdidos, que no tienen una dirección, aquellos que no tienen una brújula a dónde dirigirse. Cristo Jesús es la guía para nosotros, para todo ser humano. Él es el centro de todo lo que hacemos, el centro de todas las predicaciones, es el centro en las iglesias, Él es el centro, Él está en los púlpitos siempre. Si Cristo no está en el púlpito, entonces hay que tener mucho cuidado. Es lo que estamos hablando. Y hoy les traigo un mensaje escatológico, un mensaje que es para los tiempos venideros que ya se nos aproxima. Acordémonos que en la Biblia encontramos los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y nuestro futuro depende de nuestro presente. Es lo que decimos siempre. Lo que hoy declaremos será beneficio para mañana. Lo que hoy digamos, si hoy aceptamos a Cristo, entonces el beneficio es para el futuro porque tenemos la certeza que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y es la razón por la cual siempre estamos predicando y explicando la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a estar hablando en un libro, el libro más grande en profecías, el libro de Daniel, donde encontramos las profecías más extensas en la Biblia, profecías quizá un poco difíciles de entender para muchos, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender y explicar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este precioso libro. A mí en lo personal me encanta, me gusta escudriñar los libros proféticos. Dios me ha dado este don, sabiduría de entenderlos y poder explicarlos para aquellos que están confusos, que no entienden. El día de hoy vamos a estar hablando de el nuevo orden mundial, la ruta de un mundo desconocido. El nuevo orden mundial, la ruta de un mundo desconocido, y es lo que vamos a ver en esta hora. Prepárese entonces y quiero invitarle al precioso libro y a las maravillosas profecías, el libro de Daniel, donde encontramos las profecías más extensas y quizás más difíciles de entender para muchos. Pero vamos a decodificar el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, para arrancar de ahí. Y vamos a encontrar ahí, ya profetizado, el nuevo orden mundial que se nos avecina. La gente a gritos ya está pidiendo cambios. Están viendo los cambios en la naturaleza. Se están viendo los cambios en el ser humano. En todo estamos viendo ya cambios. Anunciando cambios en la tierra, anunciando también que Cristo viene pronto a recoger su iglesia. Si tú no lo esperas, estás en cuidado intensivo. Necesitas estar esperando al dador de la vida porque también se acerca el día de la ira. Se acerca también ese gran día de gran tribulación, dice la Escritura, como nunca lo ha habido. Quiere decir que nunca ha existido una tribulación como la que se avecina. Si tú como cristiano dices que vas a pasar la tribulación, estás en cuidado intensivo y arrepiéntete, porque si no te quedas y no hay esperanza. Con el hecho de que crees que te vas a quedar, que vas a pasar la tribulación, te vas a quedar, aunque estés bien, porque tu mente está que te vas a quedar, que vas a pasar la tribulación. Pero tenemos demasiada Biblia explicando que el arrebatamiento de la iglesia sucederá
antes de la tribulación. Si tú crees esto, eres bienaventurado, porque no vas a pasar la tribulación. Aunque otros digan que sí, no pasará la iglesia la gran tribulación. Claro, me refiero a la iglesia que esté sometida, aquella iglesia que esté velando como las 10 vírgenes. Esa es la iglesia que se va. Entonces, empecemos pues a ver qué nos dice Daniel en sus maravillosas profecías. Daniel 7:25. Toma apuntes porque vamos a estar dando algunas citas y unas explicaciones bastante largas. Y dice así, glorificando a las tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su palabra dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Palabra del Señor a través del profeta Daniel. Toda la profecía es inspirada por Dios. Y Dios es el que da las profecías. Así es de que encontramos entonces lo que antes era un misterio, ahora ya era revelado. Antes quizás era un misterio antes de que Cristo viniese a la tierra. Pero ya cuando Cristo vino, entonces empezó a decodificar tantas profecías difíciles. Y aquí está hablando de un hombre de pecado, el hombre de pecado, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. El hombre de pecado, la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado entonces? ¿De quién hablaba Daniel aquí entonces? Daniel capítulo 7, 25 se estaba refiriendo a lo que se llama el anticristo. El anticristo es aquel que está contrario a lo de Cristo, que tiene un espíritu de rebeldía, que hace lo contrario que Jesús hizo. Jesús vino a dar vida, pero el diablo viene a quitar la vida, a matar. A través del anticristo, el diablo va a operar. Mucha gente cree que el enemigo está en el infierno o está en algún otro lugar. Pero el enemigo, si tú no lo sabes, está en la tierra. Está en la tierra. Lo dijo Jesús. Está en un país. Ahí está el trono de Satanás, en un país. Y la iglesia debe de estar clara, entender que tenemos una lucha contra el enemigo. Que por ahora Jesús designó a su iglesia para poder pelear y echar fuera a todo espíritu contrario al de Dios. En la iglesia eres tú, mi hermano y mi hermana, quien estamos delegados a pelear espiritualmente y echar fuera todo espíritu que se nos acerque, que sea diferente al de Dios. Aquí Daniel, entonces, hablando ya del anticristo, el anticristo va a ser poseído por el espíritu de Satanás. En la tribulación va ya a operar lo que se le conoce como la Trinidad satánica. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 encontramos ya dos personajes que van a surgir en el tiempo de la tribulación, después del arrebatamiento. ¿Por qué te digo esto? Que la iglesia se va antes de la tribulación. Porque la iglesia no puede ser azotada porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo no puede, querido hermano y hermana que me está viendo, Cristo no puede azotar su brazo, su pierna o sus ojos. Cristo no puede azotar su cuerpo.
Ya Él pagó el precio para rescatarnos. Y no vamos nosotros a pagar esto porque Él ya lo pagó. Si entendemos esto, vamos a entender lo demás. Él ya pagó el precio por nosotros. Si Él vino a rescatarnos, ¿cómo entonces nosotros vamos a volver a pagar ese precio? Si ya Él pagó el precio por nosotros. Entiende, querido hermano, que llevas otra mentalidad. Cristo viene por su iglesia. Por eso predicamos la santidad dentro de las iglesias. Por eso enseñamos que la iglesia debe de estar santificada. Si no, ¿de qué nos sirve estar dentro de un edificio, dentro de una iglesia, si no estamos santificados y si no estamos bien ante la presencia de Dios? Entonces, Dios viene por una iglesia limpia, una iglesia que esté esperando, atenta, no aquel que está distraído, porque Satanás viene a llevarse a los distraídos. ¿Por qué la Biblia dice, antes de empezar lo que voy a hablar? Jesús dijo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Cristo es el león de la tribu de Judá y él anda como parecido. Pero ¿qué es lo que hace el león en la selva? No sé si usted ha habitado en alguna selva en alguna ocasión, pero yo he escuchado el rugido de un león en la selva. Y el rugido del león es tan extenso, tan grande. Y los animales que están juntos empiezan a dispersarse y salen disparados, asustados por todos lados al oír el rugido del león. Porque el león viene a distraer a la persona, a quitar la persona que está concentrada en la palabra de Dios. Entonces viene a separar los animales y el que va asustado corriendo atrapa al animal distraído. Eso hace el león como león rugiente, a capturar su presa. Por eso es que la iglesia debe de estar junta, preparada, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla Daniel y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, porque va a ser rebelde. Y toda rebeldía es contra de Dios. Dios no está de acuerdo con los rebeldes, porque el que es rebelde está en contra de la palabra de Dios. Esto quiere decir que entonces este hombre será contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo pues la iglesia va a estar entonces con dos pensamientos? Por eso es que el cambio, el nuevo orden mundial, es la ruta de un mundo desconocido que la iglesia no conoce. Y estamos ya oyendo rumores de lo que está sucediendo. Estamos viendo que ya un tratado de paz se está formando. Pero la Biblia nos dice, cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción vendrá. El enemigo vendrá a engañar, vendrá y traerá una paz ficticia. Estamos viendo ya los preparativos que se están haciendo para ya el nuevo orden mundial. Los que predicamos escatología, vemos y vamos siguiendo lo que está pasando en Israel. Cómo ya están preparando el templo que se va a edificar, el tercer templo. Ya los sacerdotes están ensayando cómo van a operar, a trabajar, cómo hacer un sacrificio. Porque Daniel explica y volverá el sacrificio nuevamente. Tu hermano y hermana que me estás viendo. Entonces, ¿cómo la iglesia va a estar en la tribulación? Si va a haber sacrificio en los primeros 3 años y medio. Porque van a permitir, el tratado de paz será para permitir la construcción del templo, del tercer templo. Será la construcción del tercer templo para que
posteriormente sea el cuartel general del anticristo, de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Ahí será el cuartel general, por eso Daniel habla en las 70 semanas de Daniel. Especifica claramente lo que va a suceder. Y aquí dice, ¿cuándo va a empezar? En los primeros 3 años y medio, en la tribulación, va a haber un sacrificio. El pueblo de Israel tendrá que hacer sacrificio en el templo, pero después de pasados esos 3 años y medio, lo que vamos a estar viendo, entonces el hombre de pecado se levantará y se sentará en el templo para que le adoren como Dios. ¿Estarías tú dispuesto o dispuesta a darle adoración al enemigo? Porque él se sentará en el templo y ahí tendrán que adorarle los que se queden. Y la iglesia fue hecha para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a otro. Entonces el hombre de pecado hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Al pueblo hebreo que va a estar haciendo entonces ahí el sacrificio. Pero ¿por qué la iglesia no puede estar allí? Te lo explico. La iglesia no puede hacer sacrificio porque Cristo ya hizo el sacrificio. Y la iglesia no puede hacer un sacrificio de animales porque Cristo fue el sacrificio. Pero como la gracia será quitada en el arrebatamiento, entonces ahí ya no está la iglesia. Ahora, como no está la iglesia, volverá nuevamente la ley a operar. ¿Por qué razón? Hay 2 hombres en la Escritura que habla la Biblia y habla de un hombre llamado Elías, el hombre celoso de los altares. Encontramos a otro hombre celoso también en la ley, otro profeta, Moisés. Serán los que estarán nuevamente en la tierra como los 2 olivos representados, como dice la Escritura, dice también Zacarías y el libro de Apocalipsis. Algunos dicen Enoc. Aclaro, para los que dudan del arrebatamiento. Enoc fue llevado al cielo, dice la Escritura, para no ver muerte, dice Hebreos. Enoc fue traspuesto al cielo para no ver muerte. ¿Qué representa entonces Enoc en el cielo? Aclaro. Enoc entonces está representando al cristianismo. Está representando a la iglesia que va a ser llevada al cielo, que no verá muerte en el tiempo del arrebatamiento. Digo arrebatamiento. No nos confundamos. Mucha gente dice rapto, por eso es que hay polémicas. La Biblia dice arrebatamiento. Arrebatados, tomados y llevados. Entonces, Enoc está representando a la iglesia que va a ser llevada antes de morir. El cambio, la transformación que sufriremos en el aire. Cuando lleguemos a la etapa final, lo que se le llama la glorificación de la iglesia, la glorificación del hermano. Llegaríamos a esa etapa entonces. Ahí somos glorificados totalmente. Ya la iglesia es transformada. De ahí para adelante ya no hay pecado en el ser humano. Esto es lo que está haciendo entonces el profeta Enoc. Esperando a la iglesia, esperándolo a usted que cree para reunirnos allá arriba. Entonces, hay 2 hombres
Elías no murió, no terminó su ministerio, Elías, porque le dijo al Señor, quítame la vida. Y el Señor se lo llevó hacia arriba. Entonces vemos la transformación de Enoc. Se fue para no ver muerte, no morirá, representando a la iglesia que no va a haber muerte en el arrebatamiento. Los que estemos vivos nos vamos así y somos glorificados desde el momento que levantemos un pie en la tierra. Ahí hay los cambios. Mucha atención de lo que estoy hablando, porque mucha gente se confunde. Entonces, Moisés viene y está en representación de los muertos en la tierra, el arrebatamiento también de los muertos. Elías representa a los vivos en la tierra. Y tendrá que venir los dos hombres a la tierra. Algunas preguntas, pero Moisés ya murió. Bueno, para la gente ya murió. Pero ahora yo pregunto, ¿en dónde está entonces Moisés? Si la Escritura dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Eso dice la Biblia, Dios es un Dios de vivos. Ahora nos vamos entonces a la Escritura, es extenso lo que voy a estar hablando y me voy a transportar más allá quizás de lo que usted pueda captar. Entonces, cuando Jesús se transfiguró, que es similar al arrebatamiento, la transfiguración, el cambio del ser humano, entonces Jesús se transfiguró en el aire y aquí dos varones con él platicando. Entonces no estaba muerto Moisés ni Elías. Y el apóstol Pedro los conoce y Jesús no le reprende, sino que Pedro le dice, Señor, esto está bueno aquí arriba, en el monte, esto está maravilloso. Vamos a hacer algunas ramadas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Habitaciones. O sea, ¿por qué el apóstol Pedro los vio, los conoció? Y Jesús no le reprochó nada y le dijo que no fueran a decir nada. Entonces ellos tendrán que venir a la tierra a terminar el ministerio. Moisés no terminó su ministerio terrenal. La promesa era pasar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué no pasó a la tierra prometida? ¿Será que Dios miente? Dios no miente, Dios no puede ser burlado. Dios te dice la verdad. Y lo que aquí en la Biblia está es verídico. Por eso dice, ay de aquel que le quite o le ponga una tilde, mirará los juicios. Entonces, tendrá que venir a terminar su ministerio. No pasó a la tierra prometida. Y aquí pasará porque se va a estar viviendo nuevamente la ley. ¿Habrá sacrificio después del arrebatamiento? Sí, habrá sacrificio. Ya en Israel apareció una vaca roja que usaban en aquel tiempo. Ya está, ya existe. Existe todo preparado para ese día. Ellos esperan únicamente el arrebatamiento de los cristianos. ¿Estás preparado y preparada? Es la pregunta. No tenemos que estar preparados. Ya la iglesia debe estar lista. Si quieres irte en el arrebatamiento, entonces cambia. Cambia. Y luego dice lo que va a estar sucediendo en la tribulación. El hombre va a quebrantar porque va a haber una persecución. Nosotros como iglesia no estamos capacitados para sufrir una tribulación de esa clase.
el pueblo hebreo está acostumbrado a vivir en desiertos, a vivir a escondidas cuando la persecución. Nosotros no. Entonces, si la iglesia pasa la tribulación, no se salva nadie, porque la iglesia no está capacitada para pasar la tribulación. Así te lo digo. Necesitamos entonces analizar la Biblia a la luz de la palabra, analizar cada texto. Ahora bien, el quebrantamiento va a ser la gran persecución. Y pensará, aquí está el nuevo orden mundial, y pensará en cambiar los tiempos. Quiero detenerme un poquito ahí y quiero explicarle que en el Antiguo Testamento encontramos una profecía y se la voy a decir. Los salmos tienen muchas profecías mesiánicas. Pero aquí encontramos una profecía en el Salmo 55, capítulo 55, verso 20, para que me vaya siguiendo, por favor. Encontramos una profecía sobre el anticristo. Y leo y dice, Salmo 55, 20, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él y violó su pacto. Una vez más, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él y violó su pacto. ¿Cómo explico esto entonces? En el momento que sucede el arrebatamiento, en Apocalipsis capítulo 6 se inaugura lo que se llama la gran tribulación. Capítulo 6 de Apocalipsis, cuando Jesús abre el libro secreto donde están los sellos, es la apertura de un sello y aparece un caballo blanco, la imitación de Cristo. Cuidado con aquellos que predican que es Cristo el que viene ahí, porque están muy equivocados. Es el anticristo que aparece en el primer caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Porque el que está abriendo los sellos es Cristo. Él es el único indicado. Juan vio y no había nadie digno de abrir los sellos. Y se le dijo que Jesucristo era el único, el Cordero de Dios, de abrir los sellos. Y en la apertura de ese libro aparece entonces ya la aparición del hombre de pecado, es la manifestación ya del anticristo en un caballo blanco, imitando entonces así y engañando a muchos. Y viene haciendo un tratado de paz ya, haciendo la paz. Y de repente va a haber paz en el mundo. Por un poco de tiempo, el engaño satánico. Pero de ahí viene una serie de acontecimientos. Pero después de 3 años y medio, viene lo que se llama la gran tribulación y la gran persecución para los que estén en la tierra. Jesús dijo algo. En el tiempo de Elías, Elías tenía un poder que Dios le dio, poder delegado, de cerrar los cielos a que no lloviese y de abrir los cielos para que lloviese. Y Jesús dice que Elías cerró los cielos por 3 años y medio. No llovió, no hubo agua, hubo calamidad por 3 años y medio. Jesús lo relata en el libro de Lucas. Entonces, viendo eso, 3 años y medio. En el libro de Esther encontramos
algo secreto para muchos que no lo pueden entender. En el libro de Esther encontramos que a una mujer le dieron 6 medidas de trigo. ¿Por qué le dieron 6 medidas, no 7? Porque 6 días trabajarás, dice la Escritura, y el 7º descansarás. Estamos viviendo el tiempo final. En los jubileos, estamos viviendo el último jubileo, ya no hay más jubileos. Se acabó el tiempo de gracia. ¿Por qué digo esto? Ya el Señor viene hablándonos muy seguido. Ahora depende de Dios. Nadie puede decir qué día ni qué hora Él viene. Depende de Él. Pero de que estamos en tiempos ya finales, estamos en tiempos finales. El mismo mundo, la gente, los científicos lo dicen abiertamente que estamos al final ya de los tiempos. Por eso el tema, el nuevo orden mundial, la ruta de un mundo desconocido que no conoce la iglesia, no sabe qué va a pasar. La gente no sabe qué va a pasar, porque habrá un cambio. Estamos viendo ya los ataques cibernéticos, donde habrá un ataque cibernético para todo el mundo y se cerrará todo lo que es electrónico. Y ya están practicándolo, cómo acabar con todo esto, para así tomar el control el nuevo gobierno mundial que operará por un poco de tiempo. El gobierno serán 7 años de gobierno del nuevo orden mundial. Entonces dice Daniel 7:25, y pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué ley? Porque va a haber ley entonces en este tiempo para los que no creen. En el tiempo de la tribulación, en estos primeros 3 años y medio, la ley, va a cambiar la ley, ya no habrá sacrificio, cambiará él el sistema. Cambiar los tiempos es el nuevo orden mundial, que ya todo está preparado para ello. Lo que mucha gente en la iglesia ignora lo que está sucediendo. Despierta, iglesia de Jesucristo. Un mensaje a la conciencia para el mundo entero que me va a estar escuchando este mensaje. Estamos en el tiempo final y la iglesia debe de despertar, porque todo aquel que quiere salvar su vida tendrá que someterse hoy a la palabra de Dios. Lo que hoy decidamos o afecta nuestro futuro o bendice nuestro futuro. 2 cosas pueden suceder. Si hoy recibimos a Jesucristo, hay bendición para nuestro futuro, porque vamos a estar con Jesucristo. Pero si rechazamos al dador de la vida, entonces nos afecta para mal el futuro. Lo que decidamos hoy, decide hoy, no mañana. Mañana no nos pertenece, es hoy el día que estamos viviendo. Si hoy escucharas mi voz, dice el Señor, no endurezcas el corazón. Entonces el anticristo empezará cambiando los tiempos y la ley va a ser diferente ya. Antes hacían sacrificio ellos ahí, la iglesia ya no estará, el pueblo hebreo estará haciendo sacrificio. Por eso mucha gente que se está cambiando a mesiánicos, tengan cuidado. Revisemos las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Dice Jesús, tengo 2 pueblos. Tengo también otras ovejas que no son de este redil que debo de traer. Jesús habla de 2 pueblos.
el pueblo, le habló al pueblo hebreo. Y luego el Señor levantó al apóstol Pablo para el pueblo gentil que lleva un trato diferente. Mucha gente cree que tenemos que hablar hebreo. Si no podemos ni hablar bien el español, mucho menos vamos a estar hablando hebreo. Que es tan difícil de entenderlo. Entonces, ¿cómo se va a salvar la gente sencilla? Ya muchos quieren hablar solo en hebreo. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió que nuestra escritura fuera trasladada al idioma español? Porque la Biblia habla de toda lengua, nación y lenguaje. Y cada quien adora a Dios en su lenguaje. Entonces no te preocupes, querido hermano y hermana que me estás viendo. Dice Isaías, el hombre o el ser humano, por torpe que sea, pero si cree en Dios, será salvo. Creer en Dios. Entonces habrá una transformación, un cambio en los tiempos. Y vemos ya que todo va cambiando. El sistema climatológico está cambiando. La ley va a ser cambiada. Y serán entregados en su mano. O sea que Él va a ser el que va a gobernar el mundo. El Dios de este siglo, dijo el apóstol Pablo. El Dios de este mundo. El hombre de pecado. Entonces van a ser entregados en su mano hasta tiempo. Aquí donde mucha gente se confunde. Y cuando habla de tiempo, está hablando de un año. Y luego dice, y tiempos, que ya son 2 años. Entonces sumamos un año más 2, son 3 años. Y luego dice, y medio tiempo, que sería medio año, completando así entonces 3 años y medio. En ese tiempo habrá una persecución tan grande que el mundo no entenderá. Dice el apóstol Pablo, segunda carta a los hermanos de Tesalónica, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, dice el apóstol, el cual se opone. O sea, que él se opone a todo lo que es adoración a Dios. Por eso es que en las iglesias hay oposiciones. No quieren que los cultos se extiendan. Cuando está el mensaje, no quieren escuchar el mensaje, quieren irse. Oposición. Cuando está la alabanza, no quieren oposición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, porque Él va a querer que le adoren. Él también quiere que le adoren. Sea objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Aquí vuelvo y repito. Se sienta en el templo de Dios, dice el apóstol, como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque va a hacer pasar por Dios, va a querer que le adoren a Él y que el sacrificio se lo hagan a Él. ¿Cuándo va a ser esto entonces? En la lectura que tuvimos dice que van a ser entregados, allí Él se sentará. Se sentará. El problema es que va a tener todo el control en su mano.
¿Usted sabe de dónde vienen ya estos apagones, estos ataques cibernéticos? Él va a tener el control total del mundo. Por eso la iglesia no puede estar aquí. Y antes de seguir te digo por qué la iglesia no puede estar aquí en la tierra en el tiempo de la tribulación. Nos aclara el apóstol Pablo y nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está operando. Solo que hay quien al presente lo detiene. No puede manifestarse ahora. O sea, está en la tierra el chereque. No puede manifestarse. ¿Por qué no puede manifestarse? Porque tú como cristiano y cristiana estás orando, estás intercediendo y no permites que se levante. Aquí está el Espíritu Santo, es alguien que lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, hablando del Espíritu Santo de Dios. Está con la iglesia. Entonces la iglesia está intercediendo y el enemigo no puede levantarse de ninguna manera porque la iglesia no se lo permite. Lo sacamos de donde llegue. Si llega a una iglesia, de ahí lo sacamos corrido. No puede revelarse, manifestarse. La iglesia no lo permite. He aquí, por eso es que le decimos a la iglesia que esté preparada, que ore, que pida de lo alto la unción. Dice Isaías, a través de la unción el yugo se pudre. Entonces necesitamos todo esto. Entonces, en el templo que se va a construir, el tercer templo, ahí será el cuartel general del anticristo. El anticristo tendrá que ser un hombre, un descendiente de la tribu, un pariente de Jacob. Tendrá que ser un descendiente de Jacob. Y tendrá que ser uno de la raíz de Dan. Dice la Biblia, Jesús dijo, ¿en dónde existe el trono de Satanás? ¿De dónde saldrá? Operando a través del anticristo. Y de ahí, por eso es que vemos algo profético que acaba de suceder en Inglaterra. Inglaterra se salió de la coalición que tenían de esos países y ya no está en esa coalición. Es algo profético que es cumplimiento. Vemos los cumplimientos entonces. ¿Cómo es posible que ni muros, queriendo levantar muros en la frontera, ningún muro va a detener todo esto? Yo recuerdo algunos años cuando se hablaba de los muros, la gran muralla, los muros en Alemania. Y todo el mundo pedía derribar los muros. Quería la libertad, no querían muros. Incluso de aquí se decía que derribaran los muros. Ahora aquí están construyendo muros. Pero en ese tiempo no hay muros que te detengan. Porque está profetizado. Entonces la Escritura dice que el hombre de pecado se levantará. Luego un rey valiente, dice, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, hablando de el anticristo. El anticristo tendrá su reino aquí en la tierra. Pero tendrá que moverse. Él nacerá en Europa, estará operando ya en Europa. Digo porque allá, en las 7 iglesias, Jesús dijo en dónde estaba el trono de Satanás.
Entonces vemos que va a tener que moverse, trasladarse a Jerusalén, la tierra gloriosa. Eso dice la Escritura, la tierra gloriosa. Voy a leerle el libro de Daniel capítulo 11, verso 11. Apúntelo por favor. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Qué tierra se conoce? Entonces tenemos que saber qué tierra se conoce por gloriosa. Es Jerusalén. Entrará a la tierra gloriosa y a muchas provincias caerán. Dice, escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora bien, ¿en dónde entonces va a establecerse? Quedemos claros que dice de Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio, o sea, de su reino, plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso nuevamente, que está en Jerusalén, monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Porque vendrá después la destrucción para él. Donde después de pasados estos 7 años, será capturado y sufrirá un golpe de estado de parte de Jesucristo. Y le dará un golpe de estado y lo va a atar y encarcelar. Entonces ya entrará en operación el lago de fuego, que por ahora no está en función, estemos claros, está en función el infierno. Hay diferencia entre el infierno y el lago de fuego, sí, hay diferencia. El infierno es la antesala del lago de fuego. Y los 2 primeros hombres que inauguran el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Pero por ahora, todo aquel que no confesó la fe en vida está ya en ese lugar de tormento llamado infierno. Ahí está, porque el infierno va a devolver los muertos que tiene ahí para ser juzgados y mandarlos al otro lugar, al castigo eterno, que es la muerte segunda. No es que muera la persona, sino que es la separación de Dios con esa persona. Alerta, pueblo de Dios. Tiempo final. La trompeta está para sonar. Puede ser que sea el último mensaje, no lo sabemos. Te estoy alertando. Cristo viene pronto. El nuevo orden mundial va a regir. Ya no podrás decidir, sino que otro va a decidir por ti. Porque van a ser entregados a ese personaje. Tengamos mucho cuidado. En la Biblia encontramos mucha palabra de Dios. Dice Daniel 11:28. Daniel 11:28. Y volverá a su tierra. Entonces, regreso a la descendencia. ¿Quién va a ser este hombre entonces? Y volverá a su tierra con gran riqueza. El retorno entonces está fuera de Jerusalén por ahora. Vendrá con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. El pacto que hubo contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Quiere decir que entonces va a ser difícil vivir, habitar en esta tierra. Se acerca
ese día glorioso del arrebatamiento. Existen dos sellos, querido amigo que me está viendo, hermano y hermana. El sello de Dios para los suyos y existe el sello del otro, el 666. Van a ser sellados. Que Dios nos ayude. Yo quiero dejarte pensando y meditando en este momento. Escuchemos un canto, yo regreso y te voy a dar la fórmula cómo escapar de esa ira venidera. Escuchemos entonces pues un canto precioso y yo vuelvo en un momento. Señor, yo te quiero decir que nunca te apartes de mi lado, que siempre andemos como amigos, porque solo contigo quiero estar. Sabes que sin ti no puedo ir. La noche se aproxima tenebrosa. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. No te conoce, por eso de mi Señor se burla. Mi Dios, si tú estás conmigo, muy seguro contigo yo estaré. Sabes que sin ti no puedo ir. La noche se aproxima tenebrosa. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. Jamás sin ti podré llegar, porque tú eres el único camino. Muy bien, entonces estamos de regreso nuevamente. Estamos hablando sobre el nuevo orden mundial, lo que va a estar sucediendo, la ruta a un mundo desconocido, un mundo que no conocemos, que va a surgir. Viene la ira de Dios para los rebeldes, porque el anticristo se va a revelar, y para todo aquel que no quiera recibir a Cristo. Viene la ira de Dios. Y yo te doy un consejo. Más te vale hoy recibir a Cristo. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Te doy la fórmula para escapar de la tribulación, es recibiendo a Cristo. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóneme, Señor,
Borra mis rebeliones. Límpiame, lávame con su sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a entrar para las puertas del cielo. Lávame, límpiame, Señor, y te serviré. Pídele que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y da tu nombre para que aparezcas en los controles celestiales. Si has hecho esta confesión, estoy seguro que Él te perdonó, pero tienes que hacer algo. No te quedes con los brazos cruzados. Apodérate de una escritura y escudriña lo que dice la Biblia. Preséntate a una iglesia y di que ya recibiste a Cristo. Hay un proceso más que seguir todavía. Conságrate al Señor. Si has caído de la gracia, reconcíliate. Hoy es el tiempo de reconciliación. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Ven, Cristo te está esperando, te está llamando. Él dice, toco a la puerta. Hoy está tocando la puerta de tu corazón. Ven a los pies de Cristo, ven, no te detengas. Renuncia a la maldad, renuncia a la frialdad, renuncia al pecado. Recíbele como el Salvador de tu alma. Él pagó el precio y no cobra un centavo. Es gratuito, es gratis la salvación. Ven a los pies de Cristo. Él te está llamando. No endurezcas el corazón. Después te vas a lamentar. Dice la Escritura que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por incrédulo. Por no creer. Recíbele como tu Salvador de tu alma. Si has hecho esta confesión, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo programa. Bendiciones, hermano y hermana. Dios te guarde y te bendiga.